Un programa que hoy hacemos junto a todos los actores relevantes de la educación parvularia. Saludamos a todos nuestros auditores y les anticipamos que el gran tema de hoy precisamente tiene que ver con la importancia de la educación parvularia a solo unos días de que celebremos el próximo martes 22 de noviembre el Día de la Educación Parvularia, un tema que vamos a estar abordando junto a nuestras invitadas, a quien saludo de inmediato. Saludo a Victoria Peralta, que es, la presento. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, Marcela, y saludamos a los auditores también. Y bueno, y saludamos también tu currículum. Tú eres parte del panel de expertos de la Subsecretaría de Educación Parvularia y además eres directora del Instituto Internacional de Educación Infantil de la Universidad Central, entre muchos otros cargos. Por cierto, la pertinencia absoluta para que Victoria nos acompañe en el capítulo de hoy. Y también una conocida de la casa, Antonia Cepeda, quien es directora. ¿Cómo estás, Antonia? Hola, buenos días. Bueno, Antonia, que es directora del Departamento Técnico Pedagógico de Junji. Con estas dos mujeres hoy día hablamos precisamente de la importancia que tiene de tenernos un día en el año y hablar y reflexionar sobre la importancia que tiene todo el trabajo que se hace en el nivel de la educación parvularia. Y en el capítulo de hoy vamos a estar precisamente... Lo ideal sería que derribáramos la cantidad de mitos que hay en torno a la educación inicial. Vamos a conversar sobre eso. También vamos a hablar sobre el perfil que se busca de las futuras educadoras de párvulo, además muy relacionado con un periodo del año en el que hay muchos estudiantes que están definiendo su futuro vocacional. ¿Qué está pasando también con las políticas públicas que van avanzando precisamente en mejorar las condiciones de trabajo de quienes son parte de la educación parvularia? Son temas entonces de este capítulo de Juego Luego Aprendo, que inicia ahora. Capítulo que inicia con la música de Emociones Clandestinas. Aquí están con un nuevo baile. En este capítulo en el que nos anticipamos a la celebración el próximo martes 22 de noviembre del Día de la Educación Parvularia. Vamos a abordar precisamente la importancia de todos los actores que participan de este nivel educacional. Y lo primero, junto a nuestras invitadas, reitero, junto a Victoria Peralta y Antonia Cepeda, es derribar la cantidad de mitos que uno los escucha, básicamente la forma en que nosotros nos referimos a determinadas actividades, determinados procesos, van dando cuenta de cuán desinformados podemos estar. Así es que las invito a que los vamos a romper absolutamente. Mito número 1 para Victoria, se ha ganado el mito número 1. Jardines infantiles, la opinión de muchas personas es que son la guardería perfecta. ¿Qué les decimos y cuán equivocados están, Victoria? Sí, estamos equivocados por varios aspectos. Por una parte, ese concepto guardería, no sé. Suena del terror, ¿cierto? No, tremendo, no debería existir en el léxico de la educación, ¿ya? Porque significa guardar niños, ¿te fijas? O sea, muy lejos de lo que es un jardín infantil, una institución dedicada a la educación, a la formación humana de estos niños maravillosos que tenemos ahí. Entonces, si todavía hay familias chilenas que piensan que el jardín es para guardar niños, y yo aislarme y separarme y le entrego a usted, educadora, claro, y todo el personal, los niños, espantoso. Perfecta, por eso mismo es imperfecta, ¿no? Es inadecuada, más bien diría yo. Además que hay que decirlo, los jardines infantiles y toda institución educativa es lo mejor que estamos haciendo, pero nunca son perfectas tampoco. No, claro, ¿no? Siempre estamos en ese proceso y de aprender, de hacerlo mejor, te fijas, y en eso estamos. Y además, fíjate que en Chile nosotros llevamos ya más de 150 años de existencia de educación parvularia. Sí. Entonces, que todavía 150 años, yo veo a veces avisos que dicen guardería, aún, yo digo, ya eso debería estar obsoleto, sacado. Bueno, y en eso léxico. Aporta también el que la comunidad entienda la importancia que tiene para que apoyen precisamente romper con estas barreras y también con este uso impreciso del lenguaje. Claro, además que el jardín hay que pensar que es una forma de atender a los niños, ¿ah? Y en eso Junji tiene una amplia gama de oportunidades, porque lo que tendríamos que valorar es la educación parvularia como derecho a recibir una educación desde el nacimiento a través de distintas formas. La sala cuna y el jardín es una, donde va, ¿cierto?, institucionalizado, donde va ahí el niño en forma presencial. Pero hay otras, están los programas radiales, están los programas alternativos, están los programas a través de distintos medios, incluso de comunicación, ¿no? Bueno, seguimos derribando mitos, entonces adiós el hecho de considerar que los jardines infantiles son guarderías de nuestros niños. Antonia, mito también, idea muy instalada de que ¿para qué voy a enviar a mi hijo al jardín infantil si está mejor cuidado con su abuela, con su abuelo, con un pariente? Bueno, decir primero que las abuelas son perfectas para los niños, pero... por Dios que ayudan. Por Dios que ayudan, pero de verdad el que las familias valoren el jardín infantil como un espacio distinto, educativo, es muy importante. O sea, los niños, por lo contrario de lo que
muchas veces se cree que los niños, se dice, van solo a jugar al jardín. Es cierto, los niños en el jardín juegan, pero los niños cuando juegan aprenden, claro. ¿ya? Y no es esta idea de que los niños entran y juegan libremente en los patios, sino que es un trabajo que hacen las educadoras muy profesional en términos de observar ese juego, ver cómo ese juego está trayendo algunos aprendizajes a los niños, cómo darle más complejidad a los aprendizajes. No es lo mismo que el niño se quede en la casa hoy día, no es lo mismo que se quede en la casa, O sea, que el vaya impacto al que jardín. tiene el no socializar Es una gran tempranamente. oportunidad, es Exacto. una oportunidad de crecimiento, de socialización, de aprendizaje, Sin desmerecer el aporte que significan los abuelos, por cierto. supuesto. Seguimos derribando mitos y muy vinculado también con tu trabajo académico, Victoria, la idea de estás estudiando educación de párvulo, no te alcanzó para otra cosa. Sí, qué tremendo eso. Pero mira, tiene que ver con un problema primero del estatus de todos los que nos dedicamos a la educación en todos los ámbitos, ¿ah? No solamente educación parvularia, porque cuando Antonio y yo estudiamos, la educación parvularia era, pero muy solicitada, o sea, eran puntajes altísimos y estaba personas muy buenas en sus distintas formaciones que llegaban. Esto se ha producido en los últimos años con la baja en general del estatus de los educadores. Pero además yo diría que en el caso de los educadores de párvulos se ha agudizado un poco más, ¿no? ¿Por qué sobre oferta? Mira, de todo, porque hubo algunos problemas de formación en algunas instituciones, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Hubo una sobreoferta de formación. Pero también el trabajo, yo diría, un poco por la dificultad, un poquito la incomprensión de lo que es este rol del educador de párvulos. Entonces, los estudiantes, ¿no? En vez de darse cuenta que es la etapa más importante, que necesitamos lo mejor, ¿cierto? De nuestra juventud, de nuestros futuros profesionales, porque es la etapa más compleja. O sea, ayudar a formar seres humanos, no puede haber otra tarea más interesante, pero a su vez compleja. Entonces, si los postulantes pensaran eso, ¿no? Y el rol que tienen Y el impacto que van a tener lo en la formación decisivo país, que es ¿cierto? eso, ¿no? La responsabilidad que se entrega cambiaría toda esa mirada. Pero nos pesa un poco todo lo que está pasando frente a Afortunadamente ya hay movimientos, Sí, hay hay campañas una serie de destinadas a revalorizar acciones. en general a todos los profesores. Claro. Seguimos con algunos mitos y que tienen que ver precisamente con la construcción de realidad que hacemos a partir del lenguaje que utilizamos. Yo sé que en Junji ya no hablamos de la tía. La tía, que Tratamos. además que muchas familias consideran que la tía del jardín era algo así como la segunda mamá. Exacto. No, claramente ahí el lenguaje engaña, ¿no? Y claramente la educadora, las técnicas que trabajan con los niños son profesionales y técnicos, ¿ah? Este concepto de la tía ayuda a minimizar, a restarle la importancia que tiene la educación misma y la profesión. Por lo tanto, además hay un tema importante. Si bien es cierto, los niños establecen vínculos muy significativos con las técnicas Afectivos. y con las educadoras de párvulo. Son vínculos significativos porque está la cercanía, está la relación día a día, pero nunca esa relación va a sustituir, ni pretende la educación que esa relación sustituya el rol o el vínculo que el niño tiene que establecer con la madre. Entonces, decir que la tía es una segunda madre, mal, porque no es la tía, es la educadora, la técnica, y no es una madre, es una profesional que puede construir y aportar mucho a la educación de los niños en esta etapa de la vida, que es la que más aprenden. Bueno, y en relación con profesionales, seguimos también haciéndonos cargo de aquellos mitos y rompiendo algunos mitos. Por favor, de ahora en adelante, al que se le ocurra hacer esta broma, piénselo 2 veces cuando se encuentra con un estudiante de párvulo y le preguntan, ¿cuáles son tus ramos? ¿Pasaste cartulina 1? ¿Cómo te ha ido con goma Eva 2? Pero son bromas y se están riendo acá, pero se escucha. No, Del dolor. sí, y no es solamente broma, te digo, mucha gente las plantea en serio. Y esto vuelve a lo que yo estaba planteando en el segmento anterior, a esta mirada pequeña, ¿no? Infantil de este profesional de la educación infantil, como es el educador de párvulos y el técnico, por supuesto, que lo acompaña. Pero habría que decirle a esas personas, ¿no? que tienen esa mirada, que también tienen neurociencia, que también tienen arte, que también tienen psicología con todas sus especialidades, ¿no? Que tienen filosofía, porque quizás uno de los ramos más importantes, ¿no? Y muchos pocos asocian. Tú no puedes educar si no sabes qué tipo de niño o niña vas a favorecer.
estamos formando seres humanos y eso tiene que ver con valores, con orientaciones. Entonces muchas veces los estudiantes se asombran cuando tienen y ven que está en el plan de estudio, ¿no?, un curso de filosofía, claro, o de antropología. Tiene esta dimensión teórica sumamente potente. Y complejísima, ¿no? Y eso es una de las cosas que falla muchas veces en la mala formación, que por supuesto no es nuestra universidad. En este capítulo, anticipándonos entonces a la celebración el próximo martes 22 de noviembre del Día de la Educación Parvularia, rompiendo mitos, en eso estamos. Y estamos escuchando buena música también. Edwin Collins, A Girl Like You. Políticas públicas impulsadas por el programa de gobierno. Algunas de estas políticas son el aumento de la cobertura en salas cunas y jardines infantiles públicos, gratuitos y de calidad, y también otra política pública ha sido la creación de una nueva institucionalidad para el sector. Lo recordamos anticipándonos a que este martes 22 de noviembre se celebra el Día de la Educación Parvularia, que es el tema de este capítulo. Vamos a recorrer, le cuento a nuestras invitadas y a todos nuestros auditores también buenas experiencias, buenas cosas que están pasando en materia de educación inicial, y esto muy en el contexto de las celebraciones, porque este es un festejo que incluye también sentarse a conversar y a pensar la educación inicial, y en ese contexto les cuento que el próximo 28 de noviembre se va a realizar el primer encuentro de Junji con la academia, con los docentes, con quienes tienen que pensar precisamente de qué manera forman a los futuros profesionales que estarán con nuestros niños. Ahí van a ver, por ejemplo, jefes de carreras de educación parvularia de distintas universidades, también representantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales que van a estar reuniéndose, les reitero, el 28 de noviembre junto a Junji, precisamente para hablar sobre su propuesta educativa, la propuesta de Junji basada en el juego libre, el arte y la creatividad. Conocemos detalles entonces de este que será el primer encuentro de Junji con el mundo de la academia. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, luego aprendo en cooperativa. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, junto a jefes de la carrera de educación parvularia, tanto de universidades como de centros de formación técnica y institutos profesionales, se darán cita este 28 de noviembre en el primer encuentro de Junji con la academia. Una jornada completa en el Hotel Neruda, donde profesionales de la primera infancia compartirán propuestas educativas y reflexionarán en torno al perfil que propone Junji sobre la educadora de párvulos. Así lo explica la profesional del Departamento Técnico de la institución, Delia Toro. La idea es poder mostrarles a las universidades, institutos de formación profesional, y de alguna manera también poder compartir el perfil de la educadora de párvulos, creativa, autónoma, que sea capaz de generar un currículum y una propuesta educativa que piense en los niños como protagonistas, tener como recursos importantes, y no solo como recursos, sino entender a los niños y la niña desde el juego, su exploración, su autonomía, y pensar en un niño como sujeto de derecho. Este 28 y 29 de noviembre, además, miles de estudiantes rendirán la prueba de selección universitaria. Delia Toro, profesional del Departamento Técnico de Junji, invita a los estudiantes a considerar la carrera de educadora de párvulos como una de las opciones. Invitarlos, ¿verdad?, a estudiar esta carrera que es tan hermosa, que es un ideal de vida, en definitiva, porque la educación inicial produce efectivamente cambios sociales, es para Chile, para el país que queremos, es la educación parvularia también en la cual creemos. El primer encuentro de Junji con la academia es una buena experiencia que pretende seguir replicándose e invita a avanzar hacia una mejor educación inicial. Estimadas, nos separamos brevemente y cuando regresemos, atención, si en su casa tiene una hija, un hijo que está interesado en carreras de pedagogía y específicamente en la educación de párvulos, le vamos a comentar entonces características de lo que tiene que ver con el perfil, de qué manera los impactan también los cambios en la nueva carrera docente, todos esos temas en este capítulo en el que estamos anticipando la celebración del Día de la Educación Parvularia. Datito, el próximo 22, un engañito, un regalito, un gesto del niño o de la mamá cuando lleguen al jardín infantil, se agradece.
En este capítulo de Juego Luego Aprendo, precisamente anticipando un poco el impacto que tiene en general la educación en parvularia, esto porque les recordamos que el próximo 22 de noviembre se conmemora en nuestro país el Día de la Educación Parvularia y vamos a dar algunas cifras, se lo comento a Victoria y a Antonia, nuestras invitadas, algunas cifras que van dando cuenta de lo que pasa con la formación en las carreras de educación parvularia. Por ejemplo, les cuento que la gran demanda por estudiar educación parvularia tuvo su pic el año 2011, donde más de 17.000 estudiantes se matricularon en esta carrera. Lamentablemente después tuvo una baja abrupta durante los años siguientes y ahora estamos bordeando los 12.000 estudiantes matriculados en carreras vinculadas con la educación parvularia. 40 programas de formación de educadoras de párvulos están distribuidos a lo largo del país, tanto en universidades como en centros de formación técnica. Ese es el contexto de la oferta, de la demanda, pero quería junto a nuestras invitadas abordar temas que tienen que ver con género. El prejuicio de que un hombre estudie una carrera vinculada a la educación parvularia. Se lo pregunto a Victoria inicialmente porque está precisamente trabajando en el área de la formación. Sí, es un aspecto bastante inadecuado de los últimos tiempos, porque históricamente, ¿no?, cuando nace la educación parvularia en Europa, eran todos educadores varones los que dirigían, los que trabajaban frente a niños. Fíjate que el que se le llama el padre de la educación parvularia, Federico Frebel, él trabajaba con los niños y las madres del pueblo eran sus ayudantes, ¿no? Y así en todo el siglo XIX, que es cuando comienza. Ahora, en Chile, nosotros antes, yo tengo una larga carrera académica, ¿no? Tuve en la Universidad de Chile, por ejemplo, en esa época, varios estudiantes varones y eran estupendos educadores, porque tienen la visión del hombre, ¿no? Se le ocurrían otras actividades. Yo aprendí mucho con ellos, ¿no? Y después, y además, muchos de ellos cuando salían, fíjate, en los jardines infantiles había lo contrario a lo que sucede ahora, discriminación positiva. El jardín que tenía un educador era el que más se peleaban todos, porque este tío, le decían así también en esa época, había uno muy famoso, no sé si te acordarás, que, claro, muchos de ellos habían sido scouts y tenían una serie de formas de enfrentar. Entonces, esto ha surgido de la discriminación a los varones, no por algunos problemas, pero que son problemas que tiene la sociedad en todas partes y con todo tipo de género, ¿no? Entonces, que le achaquemos esto a los varones, o sea, yo diría, bueno, y hay muchas universidades que siguen recibiendo varones, lo que pasa es que los chiquillos no quieren, porque hay como un tabú ya social, bueno, porque ¿no? también tienen claro de que esto va a afectar la empleabilidad futura. Claro, eso tiene que ver porque un ahí poco es donde se dimensiona entonces con su ingreso también y que sí, eso también tiene que ver. Antonia, y en relación precisamente con la formación, sería bueno compartir con nuestros auditores el perfil de la educadora de párvulos que ustedes tienen en Junji y que de alguna manera aspiran a que sea el que se replique en otras instituciones que no están vinculadas a Junji. Sí, mira, nosotros estamos en este minuto tratando de hacer procesos de capacitación, de perfeccionamiento técnico, orientados principalmente a desarrollar ciertas competencias para el trabajo con niños. Pensamos que las educadoras tienen que saber mucho de educación y aprendizaje, o sea, desarrollo y aprendizaje de los niños, tener, como decía Victoria, conocimientos amplios de filosofía de la educación, tener formación también en el área de la psicología educacional. Entonces, en los procesos de capacitación nosotros estamos enfrentando eso. Por otra parte, creemos que un elemento muy importante y que debiera estar presente en las carreras profesionales es la capacidad de reflexionar lo que se hace. La educadora que no reflexiona la práctica, o sea, no se pregunta para qué estoy haciéndolo, por qué me resultó, por qué los niños tuvieron determinada... Y que no tiene el espacio de conversación con la compañera, ¿no? Exacto. Esa retroalimentación. No solo la educadora, sino que los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, en Junji estamos necesitando y estamos promoviendo que se junten las comunidades de aprendizaje a conversar lo que hacen, a conversar lo que sucede. Es una experiencia que Junji viene desarrollando hace muchos años y que hoy día la estamos tratando de perfeccionar con más herramientas, con más material de apoyo. Y por supuesto estamos relevando que estas educadoras tengan una visión de la educación que tiene que ver con resguardar la identidad de la educación parvularia.
¿no? Una educación basada en el principio de la creatividad, la libertad, la autonomía del niño. En general hay harta deformación respecto a tratar de reproducir, ¿no es cierto?, en educación parvularia lo que se hace en la escuela, ¿ya? De repente O preparar para. Exacto. Entonces, el perfil que tenemos que levantar hoy día y que queremos levantar en Junji es aquella educadora que se apropia de los principios de la educación parvularia, que el niño aprende mucho jugando, que su rol es ofrecer diversas oportunidades, que el niño responde activamente al aprendizaje, que para aprender tiene que gozar y disfrutar, y que la emocionarse, por supuesto, y que la forma de aprender de ese niño es muy diferente a la de otras etapas de la vida. Bueno, y con Victoria abordó también un tema importante nuevamente en esta lógica de estimular a los estudiantes que tienen vocación, que tienen talento a escoger esta carrera. Tiene que ver con dar cuenta de qué manera también va a impactar en el futuro las modificaciones que está teniendo la carrera docente y cómo esta se vincula con el trabajo de los profesionales en el área de la educación parvularia. Claro, bueno, esto era muy importante porque obviamente que el educador... Y costó, al inicio no estaban, hay que decir que dieron una pelea y fueron ganando. Y es medio paradojal también, porque todo el mundo planteaban, todos los sectores que llamaban y todos decían, sí, la educación parvularia prioritaria, importante, pero ha costado, y todavía, porque este ingreso paulatino, que yo sé a las causas que se deben, a que tienen que ser reconocidos los establecimientos como establecimientos educacionales, y para eso hay que incorporar a todo lo que está, ¿no? Y no todos cumplen toda la normativa. Pero en realidad, bueno, la buena noticia para los postulantes va a ser que cuando ellos salgan de la universidad, ya la carrera docente va a estar instalada en casi todos los establecimientos de todo tipo, digamos, que trabajan con fondos públicos. Claro, la mala noticia es que a todos nos habría gustado que esto empezara ya, ¿no? Para que tuviera esta mejor recompensa en cuanto a trato, a salario, a horas no lectivas. Horas no lectivas, que es un temazo a propósito de lo que fíjate que somos el Antonia. Único profesional que trabaja todo el día frente a niños. Entonces, cuando dicen, ¿por qué no están entrando más educadores de chiquillos o chiquillas a estudiar? Bueno, eso es por ahora, pero ya va a cambiar, porque obviamente quien más necesita tener algunas horas no lectivas para la familia que nos está escuchando, o sea, no estar todo el día frente a los niños y tener horas de planificación, mayores tiempo para que estudien, lean, no puedan ver otras cosas. Eso obviamente es muy importante. Si este es uno de los trabajos que demanda mucho físicamente, ¿no? Y por eso que es un gran logro. Es un gran logro y por eso la invitación a ambas a hacer esta convocatoria, este llamado, de qué manera ustedes sienten que pueden cautivar a un joven con talento y con vocación para que escoja esta profesión. Decirle que va a ganar mejor también en un futuro de lo que él puede ahora sondear que se está pagando, ¿no? Pero no, yo decir, fíjate que de verdad, no solo la educación parvularia, pero la educación en general es una carrera que cuando la gente la disfruta, tiene vocación, tiene tremendo significado personal y social. O sea, los educadores finalmente son movilizadores de cambio. Bueno, lo vimos nosotros hace muy poco con la campaña desde Elige Educar del Global Teacher Prize, en donde las familias, todas las comunidades postularon a grandes profesores y fueron miles los profesores nominados por sus alumnos, por sus propios compañeros, profesores, por apoderados, en fin. Así que se está dando, yo creo que una mirada distinta, una mirada más optimista respecto del trabajo y el impacto de nuestros profesores. Fíjate que en la Junji, como te decía Victoria, hay una diversidad de modalidades que para la gente joven que recién se inicia son muy atractivas. O sea, educadoras que se van a la ruralidad, a ir casa por casa, hablando con la familia, entregando materiales para que los niños puedan trabajar en sus casas, educadoras que se van a sectores rurales o limítrofes. O sea, hay todo un desafío para los educadores que va más allá del jardín educativo clásico. Bueno, el desafío es precisamente que los estudiantes, futuros estudiantes, se informen. Y además sepan todo el mundo de la academia, de la investigación, del estudio, que ese es otro campo. Si mira, el campo del educador de párvulos es enorme. No solamente en un programa, sino también en el conocimiento, en la investigación, en todo tipo de estudios. Es decir, que se entusiasmen. Bueno, y en este capítulo la invitación extendida entonces a esos estudiantes que están pensando en su profesión, en su futuro. La música de Charly García hasta ahora acá en Juego Luego Aprendo. Aquí están con los dinosaurios.
Bueno, siempre es relevante contextualizar de qué manera las políticas públicas se están concretando. Recordarle a nuestros auditores, han sido temas en nuestros capítulos, obviamente tal vez no lo escuchó, pero les reiteramos que se crearon dos instituciones, que es la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia. Dos instituciones sumamente relevantes precisamente para el trabajo político también que se requiere para articular políticas educacionales en este nivel. Victoria, ¿qué avance entonces representan a tu juicio para la educación parvularia el que se hayan instalado estas dos instituciones? Reitero, Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia. Claro, hoy día la educación parvularia, ¿cierto? Estamos atendiendo cerca de Antonia, andaremos como por el 55% de todos los niños de 0 a 6 años en todo Chile. Con distintas modalidades en distintas instituciones, en el ámbito público, que siempre es el mayor, pero también en el ámbito privado, ¿no? Entonces, toda esta diversidad, que es muy rica en muchas cosas en la operativa, requiere un ente articulador. Y estas instituciones, sin duda, eran necesarias, ¿no? En cuanto a articular, como decías muy bien, tu políticas y también todo lo que es el apoyo, la asesoría, ¿no? En algunos casos también, o sea, bueno, en todos la fiscalización, pero no verlo solamente como la institución para los aspectos como negativos, ¿no? Sino también para empoderar, ¿no? A todas las instituciones que están en ello. Entonces, sin duda, es un avance, pero un desafío, porque la institucionalidad por sí sola no funciona. Claro. Hay que ponerla operativa, hay que dar recursos, hay que tener personal generar en estas instituciones, claro, porque si no nos quedamos en la bonita ley. No, bueno, no es bonita ley porque ya existen ambas instituciones físicamente, pero están recién creciendo. Están partiendo. Antonia, bueno, sabemos que el gobierno tiene un programa que se llama Más a las cunas y jardines infantiles. Es bueno señalar cómo van las cifras, por lo menos a noviembre, respecto al aumento de cobertura, que es un gran tema y una gran promesa. Mira, el 4 de noviembre hay 287 establecimientos ya, tanto 172 como proyecto en construcción. Obras terminadas hay 18, jardines infantiles inaugurados 47. Eso da la cifra que te dije anteriormente, 237 establecimientos que ya son una realidad, ya sea porque están iniciándose, están en proyecto o porque ya están terminados. Son 287 a lo largo del país, que eso significa alrededor de 55.000 cupos nuevos. Perfecto. Bueno, recordar que estamos precisamente en este proceso de postulación a los jardines infantiles y salas cunas de Junji. Y en otros aspectos también señalar, Victoria, cómo se ha avanzado en educación parvularia en nuestro país y sobre todo qué desafíos tenemos bastante. Sí. Tenemos, mira, el tema de la calidad siempre es un tema complejo, que no hay recetas y intervienen muchos factores para una calidad más integral. Y eso hay que trabajarlo de muchas formas. Pero yo creo que un factor importante precisamente en el tema de la calidad es de qué manera la misma familia se da cuenta del impacto y la importancia que tiene lo que aprenda o lo que haga el hijo en el jardín infantil o en la sala cuna. Un buen programa no es bueno si no hay participación activa de la familia e involucrada, ¿no? Pero también lo que hace la institución, por ejemplo, yo voy a decir, para poner el otro lado, que hacen las otras instituciones no públicas, como en nuestro caso, ¿cierto?, en la universidad. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando currículos cada vez más contextualizados, no sé, porque estamos trabajando, por ejemplo, en Chiloé, en San Bernardo, hemos trabajado en Santiago, de modo que las experiencias estén cada día más vinculadas con el contexto donde están los niños. Yo aquí veo en este hermoso barrio donde está Radio Cooperativa, ¿no?, un programa hecho justamente vinculando a los niños del sector con la cultura de lo que significa un barrio tradicional de Santiago. Porque nosotros hemos sido, Marcela, muy importadores de cosas que otros hacen, muchas veces acríticamente. Y eso nosotros, como universidades, hay varias universidades que están aportando y nosotros es uno de los focos que tenemos en nuestro trabajo de asesoría e investigación. Bueno, y a propósito de contexto, hay que señalar, lo hemos visto por lo menos en internet, yo he pasado por algunos jardines infantiles, que precisamente este tema del contexto, de habitar los lugares, los jardines infantiles y las salas cunas de Junji, habitar los lugares a los que llegan, tiene que ser en coherencia con ese entorno. Hay también un trabajo significativo en el ámbito, por ejemplo, arquitectónico, lo que está pasando con infraestructura, cómo se están diseñando los espacios en los jardines infantiles y en las salas cunas de Junji, que eso está todo pensado, que todo busca un objetivo, ¿cierto, Antonia? Sí, mira, yo hablaría de dos cosas. Uno es cómo estamos pensando los espacios educativos donde están en el día a día los niños,
el espacio más micro, no la infraestructura pesada, estoy diciendo. Y en eso nosotros estamos levantando harto los espacios que permitan autonomía a los niños, espacios amplios. Estamos en una época en que los niños están bombardeados de televisión, de ruido, de propaganda. Creemos que hoy día los espacios tienen que ser apacibles, ¿no? Estoy pensando en los años 70 y tanto, Victoria, cuando los niños vivían en campamentos, no tenían colores, era todo gris. La educación parvularia se llenó, yo diría un poco, se exacerbó todo lo que era llevarle a los niños al aula todos estos elementos. Hoy día los niños están bombardeados de eso, por lo tanto nosotros estamos hablando de espacios menos saturados que permitan la concentración, la espiritualidad, la relación consigo mismo, con los demás, etcétera. Pero además estamos pensando la infraestructura de esta nueva meta presidencial distinta, y distinta que va en calidad, y que no es solo la infraestructura que finalmente afecta a la calidad de los aprendizajes. Claro. Por ejemplo, las salas cunas antes tenían 1,1 metro cuadrado para un nivel medio, ahora tienen 2,3 metros cuadrados, o sea, niño, claro. Prácticamente se dobló el metraje por niño. Antes habían 2,5 metros en sala cuna, ahora hay 3,1. Bueno, y hay todo un tema también en el diseño, en la iluminación, en el tema de los accesos. Exacto. Hay especial preocupación por el tema de atender a los niños con necesidad educativa especial y su familia, por lo tanto tienen adecuaciones en la infraestructura. Conversando con la comunidad. Exacto. Tener un porcentaje, ¿no es cierto?, de metraje construido y un porcentaje de metraje sin construir para que hayan espacios abiertos. Y por supuesto también estamos intentando como extender el jardín infantil a la comunidad y también hacer del espacio, del territorio local, un espacio para los niños. Un espacio de aprendizaje y de descubrimiento. Exacto. Es Julio Pino, música nacional, lo que escuchamos ahora en Juego Luego Aprendo. Aquí está con Los Muertos celebrando. No pueden decir que no les avisamos. Hace ya varias semanas que yo les vengo anticipando que este martes 22 de noviembre se celebra el Día de la Educación en Parvularia, un día muy especial que además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la educadora de párvulos en la educación y bienestar de nuestros niños más pequeñitos entre 0 y 6 años, también está destacando el valor de este primer nivel educativo como base para el desarrollo de los párvulos en sus primeros años de vida. Y estábamos hablando precisamente del tema de infraestructura, del aumento de cobertura. Los invito a todos nuestros auditores a que viajemos, nos traslademos hasta la región del Biobío, porque ahí desde agosto está funcionando la nueva sala cuna y jardín infantil Frutos del Coihue. Nosotros conversamos con su directora y ella nos contó las características de este nuevo establecimiento que está beneficiando a las familias y a los niños y niñas de Coihueco. En todas partes la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en cooperativa. Frutos del Coihue es el nuevo establecimiento de Junji en la región del Biobío, una moderna sala cuna y jardín infantil que desde agosto funciona en la comuna de Coihueco. Su directora, Lía de las Rosas Fernández, señala los beneficios que ha traído esta nueva construcción, en especial para las familias que habitan en la zona. La comunidad la ha recibido con mucha alegría porque ellos van a recibir a pasos desde su hogar prácticamente educación pública de calidad y bienestar integral hacia sus hijos y hijas. Sí, era una necesidad importante, ya que muchas de las mamás que se encuentran acá en la comuna trabajan como temporeras, como asesoras del hogar y son dueñas de casa. La nueva sala cuna y jardín infantil desarrolla el bienestar integral de los niños y niñas con espacios de aprendizajes adecuados para cada párvulo. Así lo explica la directora del establecimiento, Lía de las Rosas Fernández. Nuestro jardín es una construcción maravillosa con una infraestructura acorde a los requerimientos de una pedagogía que reconoce a los niños y niñas como protagonistas de su aprendizaje. Cada dependencia, cada espacio está pensado e intencionado para que se desarrollen integralmente. Nosotros tenemos también una huerta donde ellos siembran, riegan y cosechan, digamos, lo que surge de esta maravillosa huerta. La sala cuna y jardín infantil Frutos del Coihue beneficia a 48 niños y niñas y tuvo una inversión de más de 520 millones de pesos.
Bueno, quiero agradecer, antes de despedirme, la presencia de Victoria Peralta y de Antonia Cepeda, nuestras invitadas hoy, precisamente en un capítulo dedicado a insistirle a las familias en que pensemos, conversemos respecto a la importancia que tiene que nuestros niños desde la más temprana edad tengan acceso a la educación, la importancia que tiene el jardín infantil y la sala cuna, sobre todo con el tema de los aprendizajes, de la socialización, y estuvimos derribando mitos. Les agradezco a las dos que nos ayudaran un poquitito en ese trabajo y nada, anticipadamente un feliz día para ambas. Muchas gracias. Gracias. Que tengan una muy buena semana y bueno, especialmente todos nuestros técnicos y educadoras de párvulo el próximo martes. Recuerden las familias, un cariñito, un gesto en ese día, bienvenido.